cómo una persona que nunca ha ido a la iglesia, que no tiene relación con nada que tenga que ver con Dios, acaba creyendo? Pues es una pregunta muy interesante y sobre todo quiero explicarla de la manera más rápida posible porque tiene mucho detalle y pues creo que da para mucho tema de conversación. Pero si lo tuviera como que resumir en unas cuantas líneas, sería que, bueno, yo desde el principio, o sea, desde que nací básicamente, mis padres, al haber tenido cierta experiencia con la iglesia que no fue tampoco muy buena, mi madre fue a un colegio de monjas y mi padre también estuvo muy relacionado con la iglesia hasta que, bueno, hasta que fue adolescente. Pero bueno, que vamos, que mi familia era católica por ambas partes. Y, ¿Y qué pasó? Que ellos llegaron a una conclusión bastante acertada en cuanto a como yo veo las cosas, de que, bueno, que ya cuando, o sea, que bueno, que cada opción es respetable, ¿no? Si se quiere bautizar, perfecto, y si no, también, pero que en este caso la motivación que tenían ellos era de, oye, pues ya cuando sean mayores, nuestros hijos, ellos descubrirán su fe, si es que la tienen, pero no vamos a nosotros a interceder en medio porque ellos como lo veían, porque también pues, por su personalidad son así, de pensar así como muy, no en extremos, pero sí como muy metódicos, pues dijeron, oye, si tiene fe, cuando sea mayor, será una fe genuina. Y eso es finalmente lo que ha acabado pasando. Es decir, primero hubo un planteamiento de decir, y de verdad que quien no me conozca puede pensar a lo mejor que yo soy, que bueno, que tiré a lo fácil, ¿no? De creer en algo, ¿no? Que eso es lo que se suele pensar de la fe en general, que es como creer en algo ficticio para tú, pues, autoengañarte, ¿no? Y un poco evadirte de tus problemas. Em, pero no fue así, o sea, quien me conoce sabe que soy una persona muy racional, racionalizo todo al 100% y mi fe en Dios empezó a través de la racionalización. Es decir, de verme vídeos y tal, y porque yo siempre he sido muy curioso pues, con todos los temas, desde la astronomía, el universo, pues las leyes físicas, todo eso, fue de los primeros temas de interés que tuve, desde que cogí conciencia, así a lo mejor con 12 13 años, y empezó por ahí, por hacerme esas preguntas bueno, que cualquiera que está metido un poco en esto de la teología sabe de pues, los argumentos que hay, ¿no? Para la existencia de Dios, como el argumento cosmológico, por ejemplo, que trata de que todo el universo está basado y regido en el principio de la causalidad. Todo tiene una causa anterior. Vale, pues llega un punto en el que si tiras para atrás, vas mirando a la causa de cada efecto que hay, llegas a un punto en el que hay una causa primera. El universo empieza hace 13.700 millones de años y según, si eres ateo, lo que crees es que de la absoluta nada salió de repente un universo que era del tamaño de mucho menos que un átomo, o sea, muy, muy, muy pequeño. De ahí se expande de la nada también y en miles de millones de años se convierte en lo que conocemos hoy. La vida igual, o sea, que si la vida de repente surge de la nada y bueno, no se sabe el origen de la vida, no se sabe el origen de la conciencia tampoco. Entonces, después de pues, envinarme muchos podcasts, debates de todo tipo, pues esas preguntas cada vez hacían más mella y más peso de, bueno, es que si lo piensas, requiere de más fe o de una fe más potente, por decirlo así, creer que surgió de la nada a creer que surgió de alguien, de un creador primero, de un arquitecto, por decirlo así. ¿Verdad? ¿Vas por donde, entiendes por dónde voy, Sí, no? te sigo. Entonces, pues empezó por ahí, luego ya hay otros montones de argumentos, como por ejemplo el de la disposición de las leyes físicas, por ejemplo, que todas las constantes universales están milimétricamente medidas para que si una estuviera un 0,00001% a la izquierda no existiría vida en el universo o no se darían las condiciones como para que la gravedad no aplastase a toda la Tierra o cualquier
entidad en el universo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones a través de la racionalización me llevaron a planteármelo de forma más seria. Entonces, pasé de ser una persona a la que honestamente tampoco le importaba mucho el tema a ser agnóstico tirando a creyente. Lo que pasa es que no me definía como alguien teísta, pero no como alguien cristiano, por ejemplo. Entonces fue cuando descubrí la historia de Jesús y entre otras cosas la descubrí a través de mí, a través también en un momento emocional que era muy malo, pues tuve un montón de experiencias de total como rendición, en el sentido de dejarme ir y decir, yo no puedo con esto, con este peso que tengo encima, pues pedir ayuda a si hay algo más allá de lo que yo veo, pues necesito tu ayuda y te necesito a ti, porque no hay nada que yo haya probado en este mundo que pueda realmente satisfacer esa sed y esa necesidad, por decirlo así. Entonces, a partir de ahí, pues fue cuando más o menos tú y yo nos conocimos, que bueno, tú me enseñaste tu modo de vida. Eso también me ayudó mucho porque al final yo la iglesia lo veía como algo muy lejano. Yo entraba y de repente, la primera vez que entré, me acuerdo, ahora sé que es un Ave María lo que estaban haciendo, pero de repente yo veía un montón de gente como sentada así y repitiendo como si fueran... Sí, era una Ave María dentro de un rosario, ¿no? Sí, y entonces repetían las mismas frases todo el rato y yo como que no estaba entendiendo nada. Digo, ¿qué está pasando? Esto es una misa. No, o sea, no sabía lo que era nada. Y entonces te ves un poco como, bueno, un poco muy descontextualizado, ¿no? Y bueno, a medida que fui viendo tu modo de vida y tu forma de tratar a los demás y también tu testimonio en cuanto a lo que tú crees, yo también te planteé muchas dudas y muchos razonamientos y muchos cuestionamientos que son propios de una persona que está totalmente fuera de eso. Lo cual, al final, una cosa lleva a la otra y cada vez me fue interesando más la historia de Jesús. Y llegué a ese punto como de no retorno en el que cuando... Y además, ese punto de no retorno, por decirlo así, fue cuando realmente profundicé un poco más en la historia de los discípulos de Jesús, que al final vivieron una historia con él, mientras él vivió, mientras él dio su ministerio, que fue tan impactante para ellos y lo creían tanto que murieron por ello. Fueron predicando por el mundo, fueron expandiendo y evangelizando, expandiendo la fe cristiana y evangelizando por el mundo, y cada uno murió de manera más atroz que la anterior. O sea, fue realmente una cosa horrorosa y el propio Jesús les avisó de que iban a morir por estas palabras, ¿no? Por este evangelio. Entonces, la historia que más me llamó, sin duda, es la de San Pedro, que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y fue sobre el que dijo Jesús, bueno, pues sobre ti, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, un poco como su sucesor. Sí, por decirlo así. Y entonces, sobre esta persona, esta piedra, edificaré mi iglesia, ¿no? Pues San Pedro primero vio cómo moría, o sea, esto no estoy 100% seguro, creo que sí, lo tendría que corroborar, pero bueno, estoy casi seguro de que él vio morir a su esposa, no sé si crucificada o apedreada o algo del estilo, y antes de que ella muriera, obviamente le dijo que la quería mucho y tal, pero lo último que le dijo fue, acuérdate de Jesús. O sea... Sí, de cómo murió Jesús, ¿no? Sí, y luego después de eso, él fue crucificado, pero no fue crucificado como fue crucificado Jesucristo. Tuvo otra manera. ¿Y por qué a San Pedro lo crucificaron dado la vuelta, es decir, boca abajo? Pues porque él, antes de morir, lo único que pidió fue que no lo crucificaran como al Señor, ¿no? Que no lo crucificaran como a Jesús, porque no era digno de ello. Entonces, ese testimonio es muy fuerte porque te da a entender que, vale, uno puede pensar, bueno, pues, o sea, podrías llegar a pensar y tendrías la
pues un cuestionamiento que es bastante lógico de pensar que, bueno, pues después, para mantener un poco el lore de Jesucristo, pues todos como que acordaron decir que resucitó. Pero al final llegas a una conclusión lógica, que es que solo hay dos opciones. O sea, tú, si mueres por algo, es morir por algo que crees que es verdad. O, bueno, realmente esa es la única opción, porque no vas a morir por algo que sabes que es mentira. Bueno, puedes morir por algo que crees que es verdad, pero es mentira. No, entonces realmente solo hay dos opciones, que sea verdad o que sea mentira. Pero él murió por una cosa, San Pedro, y por una creencia y por una fe que él sentía y creía con todas sus fuerzas como real. Y ese testimonio a mí me dio mucho que pensar y da hasta miedo en el sentido de decir, vale, ¿y si es real? O sea, ¿y si es real todo esto, no? Entonces ya te empiezas como a adentrar más y una cosa lleva a la otra y al final, pues mira, en cuestión de unos 4 meses aproximadamente, bueno, en cuestión de menos de 3 meses me bauticé, hice la comunión, hice la confirmación y me casé. Me casé contigo. Entonces, Sí. he tenido una transición a esa fe que obviamente desarrollaremos más en otros episodios para que nos conozcan más. Pero un poco ese es el camino que he seguido y que todavía me queda mucho por recorrer. Creo que nunca se puede llegar a recorrer del todo, pero cada vez me siento más conectado conmigo mismo, más feliz, más en paz y eso creo que en gran medida, o por no decir que en su totalidad es gracias a la fe. Entonces, eso contrasta mucho con tu historia. O sea, tú eres una persona que por eso de ahí nace la idea un poco de este podcast, que va a tener otra versión que revelaremos dentro de poco, que es muy interesante y que va a ser muy, muy guay. Muy guay. Relacionado también con estos temas, con la fe, con la política, con los temas que con nos la interesan, sociedad. con la sociedad, con los temas que nos interesan hablar a nosotros. Pero este podcast es un poco para que nos conozcan más y conozcan un poco nuestra historia y desde qué punto partimos. Cabe recalcar, creo que es obvio que obviamente no somos ningún tipo de expertos ni nada en la materia, no soy teólogo, ni tú tampoco, No. pero somos personas que desde la humildad pueden contar pues, su experiencia en todos estos temas y que intentamos también formarnos. Claro, y todos los días estamos en ese proceso constante de formación. Entonces, mi historia contrasta totalmente con la tuya. A ti te bautizaron desde que tenías que... A los 4 meses de nacer. Claro. Vamos a ver, estas son cosas del directo, hay que ver si está todo enfocado, por si acaso. Porque no tenemos filmmaker aquí en casa todavía. Lo tenemos, pero eres tú, entonces. Lo tenemos y soy yo, entonces es complicado. Pero como digo, tendrías 3-4 meses, te bautizaste, la comunión la hiciste ¿cuándo? A los 9 años, cuando en principio toca, ¿no? Aquí en España. En principio sí. Y la confirmación igual a los 14. Vale. Sí. Entonces, ¿cuándo realmente tuviste tu primera experiencia de fe real? Es una pregunta muy buena porque normalmente lo que mucha gente cree que tiene que es fe, no es fe como tal. Quizás no es algo del todo malo porque es algo que le ayuda a cuestionarse, a ser mejor persona quizás, o a tratar mejor a los demás, a tener unos valores que normalmente son buenos, pero no es fe. Mi historia familiar y cómo ellos me enseñaron a vivir nuestra fe o nuestra religión en comunidad, en iglesia y en familia, tuvo su parte buena, evidentísimamente. Sembró algo en mí pues que yo creo que por mi naturaleza, porque yo también soy muy curiosa, también siento ese anhelo, creo que habría despertado igual, pero germinó de esa manera. Pero si tengo que buscar y pensar cuándo yo empecé a tener fe, fue también un proceso. No creo que haya alguien que te diga que de repente, no sé, desde los 3 años, porque viene de una familia muy creyente y siempre ha tenido fe. Es un proceso y al final es una relación. Si se vive bien es una relación y en una relación hay muchos altos, muchos bajos, y hay un deseo y un compromiso que mantener. Entonces, no sé, yo la primera vez que recuerdo de
de darme cuenta de lo que yo estaba viviendo a estar sentada en una iglesia, porque normalmente pues yo iba pues como era una niña, entonces te cuentan cosas, te lo pintan como una historia, como sí, como un cuento infantil casi, y te gusta más o te gusta menos, pero no te paras a pensar qué estoy viviendo, en dónde estoy, qué pienso, cuánto de lo que digo es verdad. Es decir, cuando rezamos el credo o hacemos oraciones, pocas veces nos paramos a pensar qué estoy diciendo realmente. O sea, yo creo esto que estoy diciendo. Entonces yo recuerdo que cuando hice la comunión fue un momento como muy impactante para mí, porque yo iba pues con la mentalidad de un niño, de que yo quería pues, la fiesta y los regalos y el vestido, y yo estaba muy, muy mona y muy tal, y yo pues era lo que más ilusión me hacía. Y sin embargo lo que más recuerdo de ese día es el momento concreto de comulgar, porque siento que me emocionó muchísimo, y cuando abrí los ojos y miré a mis compañeros, ellos no lo habían vivido así, y entonces para mí fue como un choque de realidad de, ostras, ahí me di cuenta de que cada uno tiene su fe personal, porque hasta ese momento yo iba a la iglesia y para mí era todo un grupo de gente que creíamos en la misma medida, y me di cuenta de que no, de que cada uno tenemos una, no sé, una cercanía distinta y una espiritualidad diferente. Y luego el siguiente momento que recuerdo ya es a los 16 años, una cosa así, cuando empecé a darme cuenta de que podía encontrar a Dios y se me hacía más fácil encontrar a Dios en ese momento de mi vida, que supongo que le pasará a muchos adolescentes, en cosas que no eran los rezos o el evangelio o la iglesia, sino en el silencio, en la naturaleza, en la música. Hay muchas veces encontraba más a Dios, y entonces como que empecé a madurar esa fe. Luego también hice algún retiro que me ayudó bastante, pero a Dios me lo fui encontrando por el camino. Claro. Y entonces fui siendo capaz de entender qué es fe y qué no es fe. Sí, porque al final, ya llevando un poco a ese término en común, que es lo que, o sea, tu historia y la mía tienen en común en ese sentido, que bueno, ahora estamos en ese camino juntos, y también viendo un poco lo que se puede mejorar de cara a ya no nosotros, sí que también obviamente, sino a lo que es la iglesia, ¿no? A la fe que tiene uno en Cristo y en el mensaje del amor. O sea, es decir, al final nosotros que, bueno, hemos estado metiéndonos muy al detalle, pues viendo pues la vida de Jesús, lo que dijo, lo que no dijo, las concepciones que se tienen sobre las cosas. Sí, las interpretaciones al final. Las interpretaciones que se tienen a partir de palabras, ¿no? O sea, de que alguien dice una palabra sí. Y eso se interpreta de una manera. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la virginidad, que lo hemos hablado un montón de veces. No hay ningún evangelio en el que Jesucristo diga, vale, pues chicos, chicas, tienen que ser vírgenes antes del matrimonio, porque esto 100% tiene que ser así, porque es que esto lo dice mi Padre en el cielo y ya está. Es curioso porque todos los mandatos de Jesús, o todo lo que comunica a los discípulos, es desde el respeto, desde el honrar a tu propio cuerpo, a tu propia alma, a tu propia mente y a tu persona. Y les habla siempre con amor y con libertad. Entonces, en teoría, esa religión, le podemos llamar relación, le podemos llamar como queramos, pero debería caer por su propio peso y de manera orgánica ordenar esos deseos del corazón. Claro. No es que tú pongas las manos y te den como una regla, sino lo haces como te mandan. Claro. Eso no es. Claro. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, para que se sepa un poco de dónde viene esa doctrina política, o sea, política católica, perdón, al final esa forma de pensar del matrimonio viene también, obviamente, por el contexto. Es decir, viene del judaísmo, ya no solo del judaísmo, anterior a eso, ya la virginidad bueno, se ha los tenido... romanos y los griegos hacían uso de la sexualidad de manera... Sí, pero o sea, que haya sociedades contemporáneas que tenían otra forma de verlo tampoco quiere decir nada. O sea, a lo que voy es que el tema de la virginidad es algo que desde antes del judaísmo ya era una cosa que se tenía muy en cuenta. Se hablaba de pureza de la mujer en ese sentido, sobre todo solo de la mujer, que también de los hombres, pero obviamente la que tenía peso moral en ese sentido sobre todo era la mujer. Y bueno, era.
Sigue siendo. Sí, pero sigue siendo. Pero para mí la clave de esto es que eso, pues muchos católicos, incluso gente que ha estudiado teología, o sea, te quiero decir, no es gente sí, que no es por ignorancia, sí, no es vamos. por ignorancia, es porque deliberadamente se crea una doctrina a partir de la palabra de Dios, como se dice, o sea, la palabra de él, a través de la palabra del Evangelio, que al final es una suposición. Es decir, Jesús de lo único que habló, él personalmente, acerca del tema de las relaciones matrimoniales y todo eso, es de que básicamente en términos generales, o sea, como resumiéndolo mucho a una línea, que el adulterio está mal. O sea, que el adulterio no hay que ser adúltero y que si uno es adúltero, porque le preguntaban acerca de... Sí, si la hermana de si la mujer Sí, de mi hermano y yo me voy con... Sí, sí, o yo me o vuelvo a decía... casar o yo le soy infiel a mi mujer porque tal. No, decía que, por ejemplo, si solo algo de solo mirar o lo que sea, una cosa así, y entonces él decía o sea, si tú con tus ojos como que miras de esa manera a otra mujer que no sea tu mujer, ya eres adúltero de corazón, Él en era el muy duro corazón. con eso. Si tu ojo te incita a pecar, arráncatelo. Sí, esa Y es una frase y si tu famosa, mano va a pecar también, córtatela. claro. Quiero decir, no se andaba con rodeos, pero era precisamente no por un juicio del hombre y la mujer en su condición de seres sexuales, evidentemente, sino por el valor que él le daba a, a esa unión Claro, es que, o sea, el tema, en matrimonio, a esa claro, unión por amor y por dedicación y por entrega, porque... es que, o sea, perdón que interrumpa, pero para terminarte un poco el punto al que me refería con todo esto, o sea, de esa frase que dijo Jesús, de esas discusiones que hubo en ese momento, que se recogieron a través de los testimonios de los, Sí, tanto de los de los discípulos como discípulos, de los presentes. exacto, se extrapola que, vale, si nuestro Señor Jesucristo ha dicho que, pues que como que mirar, o sea, como que el ser adúltero está mal, claro, tener sexo antes de haber consagrado el matrimonio Sí, es es decir, sin adulterio. compromiso y Sin sin entrega, compromiso es porque el adulterio. matrimonio es eso, es compromiso y es entrega. Claro, es adulterio. Entonces, claro, es una suposición que en ningún momento está corroborada por nada que dijo Jesucristo. A lo que voy con esto quiere decir que ahora que, vale, como no lo dijo, esto tiene que ser la fiesta del Nos sexo volvemos y las locos. orgías y todo el mundo a la locura. No, No. pero por una sencilla razón, porque hasta el propio sentido del pecado está mal entendido en ese sentido, y no solo en ese sentido en el sexual, sino en todo. Al final, honestamente, o sea, hablando claro, si Dios existe, Dios Padre existe, Jesucristo existe, o sea, existió como una divinidad, no solo simplemente como una persona, que eso está más que demostrado. Sí. Existió la divinidad de Jesucristo. ¿Tú crees que le importa realmente que tú, antes de casarte o no, estés con una persona o con dos o lo que sea? No, lo que le importa es que esos actos que tú hagas, o sea, como es amor puro, la forma más pura de amor es la que da Jesús, y el mensaje que da Jesús. Lo que hace ese pecado o ese mal, entre comillas, que uno puede hacer o hacerse uno mismo o hacer a los demás, es que te aleja de Él. Él lo único que quiere es que estés cerca, que tengas una relación. ¿Por qué? Porque por esa misma regla de tres, si lo que condenase Dios, entre comillas, fuera el pecado, no hubiera estado en un grupo, o sea, porque el grupo de discípulos era uno que era una prostituta, básicamente, en plan, que ya no Sí, que se ejercía, dice que tal. Sí. pero que era una prostituta. El Otro otro que era recaudo. el recaudador de impuestos para el Mateo. Uno Sí, de para San el Mateo, imperio. que bueno, ahora se conoce como San Mateo, pero El evangelista. Sí. era una persona muy odiada porque en su momento, porque era uno de los recaudadores del imperio Para romano. Roma, sí, eso era considerado como una traición. No Una podía ni traición al siquiera pueblo entrar al judío. templo ni. Claro. Sí. Entonces, todos, absolutamente todos los que estaban ahí, sus discípulos, eran pecadores. Y además, según la sociedad de ese momento, de la peor calaña. De la peor. Sí. Porque además también se veía, él también se rodeaba de gente tanto de pobres
que eso estaba como mal visto porque era gente pues que lo tenía que haber hecho muy mal y la pobreza era un castigo, ¿sabes? Entonces Claro. eran como repudiados y también se rodeaba de gente con mucho dinero, que también estaba mal visto porque si tenían tanto dinero era, pues, que eran muy avariciosos. Claro. Aparte de eso también se rodeaba con gente pues, que tenía defectos, pero bueno, por explicarlo fácil, pues que sordera o ceguera o alguien Sí. cojo o no sé qué, que también seguramente fueran muy pecadores y por eso Dios los había castigado. Entonces, claro, si él, que en teoría era Dios mismo o era divino, ¿cómo se va a rodear con lo peor de lo peor? Y él lo dice muchas veces, que esos son sus preferidos, precisamente, los pecadores. No por el hecho de hacerlo con mala intención, ni por el hecho de pecar más, sino por el hecho de que aceptan su condición humana y aún con eso, abiertamente cargan con esa cruz y lo siguen. Claro. Y aunque se caigan, lo reconocen, tienen esa conciencia y ese amor por Dios que les permite reconocer cuándo fallan y cuándo volver a Él. O sea, nunca hay, quiero decir, Jesús nunca cierra la puerta, Dios siempre está ahí. Claro. Tú puedes haber caído en lo peor, de haber pecado, ¿no? Es que yo cómo voy a sentar en la iglesia si hace un mes estaba haciendo esto en los baños de una disco. Da igual. Sí. De verdad que a Dios le da igual. Él te ha visto ahí, pero también te ha visto cuando ayudabas a la señora aquella con la bolsa de la compra, o cuando escuchabas a tu abuelo, o cuando llorabas. Claro. Él te ha visto en todas esas, y todas esas son parte de ti. Claro, y sobre todo esto va un poco unido, que habría que poner un poco en contexto de lo que es la teología cristiana y de dónde viene. La teología cristiana, muy resumidamente, viene de, o sea, si lo pudieras contar como un cuento para niños, es pues Sí. Dios crea al humano, a Adán y Eva, que luego, bueno, ahí justo me estuve viendo hoy un vídeo sobre los... de Adán y Eva. No, sobre los evangelios, en inglés Gnostics, que es cópticos, creo que es en español. Vale. Que son unos evangelios perdidos, como que se encontraron hace súper poco en el siglo XX, como que cuentan una historia totalmente distinta de la creación. De lo que es la creación y de quién es realmente Jesús. Es decir, y cuentan la historia de Judas, por ejemplo, desde un punto de vista no de... Porque de forma como muy infantil se ve como, ay, mira qué malo que lo traicionó y ya está. Pobre Judas. Pero eso tenía un sentido de ser un objetivo. Un objetivo, ¿no? Y luego contaba, o sea, muy a resumidas cuentas, lo que cuenta es que el Dios ese del Antiguo Testamento, porque en el cristianismo se comprende por el Antiguo Testamento, que es para los judíos la Torá, sí. Y el Nuevo Testamento, que ya son los... Vendría a ser un antes de Jesucristo y un después de Jesucristo. Y ahí vendrían los evangelios y luego ya las revelaciones al final. Bueno, más bien un durante. Durante y después. Y después, sí. Y después también de cómo ya un poco de cómo se tendría que llevar esa las fe cartas cristiana. De los primeros apóstoles, claro, las primeras comunidades. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se cuenta en estos evangelios que se perdieron, que no están reconocidos de forma canónica, o sea, no están reconocidos por la Iglesia Católica, pero lo que se cuenta en estos evangelios, te lo digo así como una cosa curiosa que me enteré hoy y no te lo había contado, y me pareció curioso, que es como ese Dios del Antiguo Testamento, es como que a cualquiera que tiene dos dedos de frente dice, vale, me choca mucho que sea un Dios que de repente revienta una ciudad entera. Muy castigador. Muy castigador, sí. De que... Nada misericordioso. Claro, nada misericordioso, exacto. Sí. Un Dios también que por comer una fruta, porque eso es como uno de los misterios grandes de lo que es la fe en general y de la tradición judeocristiana que se dice mucho. Sí. De por qué ese enfado por qué ese castigo tan grande por una cosa que se puede ver hasta como tierna, ¿sabes? Que es como que, mira, justo te decimos a ti, a Adán y Eva, que no, o sea, que no tenéis que comer, tenéis todo, pero justo esto no lo puedes hacer y lo hacen, ya están castigados a tener el pecado original. Es que es como un Dios como Yo siempre lo he entendido de una manera muy... Sí, pero déjame terminarte porque te vas a quedar flipando con esto, o sea, básicamente lo que cuentan estos evangelios, que son los... Es que creo que es cópticos, pero no estoy seguro. No estoy seguro cuál es el nombre en español. Lo que cuenta básicamente es que Dios, o sea, en un principio, al principio de la creación, cuando no había nada, había un espíritu de luz.
Vale. que tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora el nombre porque es un nombre, no sé si arameo o tal, pero tiene un nombre. Vale. Ese espíritu crea unos seres que son como una especie de semidioses. Uno de ellos, como que, o sea, muy resumidamente, como que se porta mal, entre comillas, como que intenta por sí solo crear otros seres, y ese espíritu de luz y de amor lo castiga, entre comillas, a estar como condenado a estar en el solo en ellos decían, o sea, el vídeo decía low heavens, que es como Sí, en el bajo cielo, es en el decir. bajo cielo, sí, como que no estaba en el esplendor de la conexión con el universo, básicamente. Sí. Y ese ser es el que crea a los seres humanos, el que crea el jardín del Edén, el que pone lo de la fruta, la fruta del conocimiento, o no sé, o la manzana del conocimiento, no sé cómo es exactamente. Sí. Y es ese Dios, semidios, perdón, el que crea a los humanos y los crea defectuosos por sí mismos. O sea, Sí, los crea con conciencia, con una debilidad. pero con debilidades. Entonces, luego Jesús es el que viene a enseñar la verdad, el que viene del cielo, y es Jesús, o sea, la Trinidad y todo sigue exactamente igual, en verdad no cambia. Lo que cambia es que ese Dios del Antiguo Ese Testamento origen. no es Dios Padre. ¿Entiendes? Entiendo, sí. Entonces, ¿qué es? Vendría a ser como Una especie de... como un ángel. Como un ángel que no llega a ser un ángel caído, y cuenta como que la historia, o sea, es súper interesante, la verdad, y creo que es una historia muy guay, porque eso como que entra mucho en contraste Sí. con lo que se entiende, porque es lo que te digo, que al final, esto lo hemos hablado 1000 veces, yo siempre he tenido esa duda de, joder, en cierto modo, como son tres, o sea, está el Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre, ¿no? Sí. Y son la Trinidad, lo que consiste es en que son tres. A ver si lo digo bien y no caigo en herejía. Yo creo que nunca Imposible. podremos decirlo bien del todo. Creo que tenemos que aprendernos una definición. Son tres seres, tres personas. tres personas con una misma divinidad, o sea, con una misma naturaleza. Naturaleza, exacto, una naturaleza divina. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí se me hacía un poco... Un como poco. chocante. Es el misterio más grande de la religión. O sea, del cristianismo, no la Santísima eso. Trinidad. No la Trinidad. A mí se me hacía chocante que ese Jesús, que es como un hippie antiguo, o sea, un hippie que ¿Sí? está ahí con los colegas y full amor, love, tal, no sé qué, con un Dios que de repente ve que en una ciudad están pecando mucho y que es una locura, pues dice, la arrasamos. La arrasamos. Niños y todo, para adelante. Sí, todo el mundo. Y encima hay una historia famosa de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, se dice en español, es que yo como estos vídeos me los veo siempre en inglés, no, sí, pues nunca sé la traducción. Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que como que encima como que manda a Dios a que la gente que se vaya, o sea, como que avisa antes de que vaya, que no puedan mirar atrás. Si encuentras, y empieza como un número muy alto, si encuentras a 70.000 buenos, pues sal por la ciudad. Baja el hombre, no los encuentra. Mira, no los encuentra. Bueno, pues si encuentras a 7.000, y así hasta quedarse como con uno. Si encuentras a uno bueno, de verdad que les perdono. Y no lo encontró. Ya. Y dijo, bueno, pues... No, y o sea, es que no sé cómo es la historia exactamente, pero como que era como que un padre, la mujer y la hija, como que se fueron a ir, y mientras, o sea, lo único que les dijo Dios es, no miren para atrás, o sea, como que no miren la destrucción o algo así. Sí. Y como que la mujer, en tono desafiante, miró y se quedó petrificada. Pues claro, eso no me cuadra con la imagen de Jesús en plan love. Ya, amoroso y... ¿Sabes? No sé. Claro, tampoco la naturaleza, aunque los tres comparten la misma naturaleza divina, la representación de los tres y su papel en la salvación del mundo, si le quieres decir así, no es el mismo. Sí, no, eso igual el de Dios, si es ese juez duro, no lo sé. No se sabe. O sea, en cualquier caso, que aquí me fui un poco por las ramas con el tema de sí. los evangelios cópticos. La historia canónica, por decirlo así, es pues bueno, que Dios Padre crea los cielos y la tierra, y que en el jardín del Edén pone a Adán y Eva. Pone a Adán y luego, como ve que Adán necesita de alguien, pone a Eva. Vale, ¿qué pasa? Que, pues muy resumidamente, porque es lo que te digo, podríamos detenernos más, pero muy resumidamente lo que pasa es que Eva
come de la fruta prohibida y Dios los castiga en la tierra, con... Yo sí que me quiero parar ahí, porque como antes hablaste de la sexualidad y de tal, es el primer momento en el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, que es lo que cuenta es la historia de Adán y Eva. Ahí está la primera referencia a la pureza y a los cuerpos y a la sexualidad. Dios los da y los crea desnudos, uno frente al otro. Y en ningún momento ellos se sienten desnudos, ni sienten vergüenza, ni sienten un deseo agresivo, ni un placer que como que omita al otro. Sí. Entonces, es cuando ella, en este caso, y él luego también, desafían eso de que, mira, podéis tener todo este conocimiento, pero para mí siempre ha sido muy metafórico, de que la manzana representa pues ese conocimiento de que tiene Dios y que nosotros no somos capaces de alcanzar, pero ellos aún así, como la serpiente los engaña, no sé qué, dicen, pues sí, pues yo quiero saberlo todo. Y a veces no es tan bonito y tan bueno saberlo todo. Entonces el caso es que la primera consecuencia que tiene no es la del pecado original, la primera consecuencia que tiene que prueben de la manzana es que de repente se miraron y vieron que estaban desnudos y corrieron a taparse y tuvieron vergüenza y se taparon. Quiero decir que Dios, la primera expresión de amor hacia nosotros, o sea, no es crearnos con vergüenza unos de los otros. Quiero decir, en ese momento no existía ni el hecho de virginidad ni de nada, porque eran cuerpos completamente puros, destinados al amor, ¿sabes? Fue cuando desafiaron, es lo primero que a mí siempre me ha causado mucha impresión, que lo primero que mordió y entonces vio que estaba desnuda y corrieron a taparse porque sintieron vergüenza, como que el pecado entró por ahí. Por eso también siempre ha habido como mucha cosa en la iglesia, ¿sabes? De la desnudez y no sé qué, porque el pecado entra por ahí. Claro. No, sí, esa es la primera referencia a lo que es todo el tema de la pureza. Y después, claro, todo muy sujeto a miles de millones de interpretaciones y bueno, traducciones, que eso cambia todo mucho. Pero centrándonos un poco en lo que es la historia que prosigue a eso, sí. Básicamente lo que ocurre es que, bueno, que condena eso al humano a estar en la tierra, ¿no? Y a tener un poco que buscarse la salvación por ellos mismos. Sí, a ver lo malo que él nos lo había como ocultado y de repente por nosotros querer saber más de la cuenta, por así decirlo, por querer desafiarlo, dice, vale, pues entonces te vas a encontrar con la vergüenza, el sufrimiento, el odio, el destierro, todo lo que hay malo. Claro. Ahora sálvate tú. Claro, entonces lo que pasa es, como digo, según la historia católica y la teología católica, y bueno, y judía en este caso también, en esta parte de la historia, es que, bueno, pues Dios en este caso, Dios Padre, lo que hace es, pasan muchas cosas, ¿no? Él elige a un pueblo a través de, creo que, no sé si es Abraham, creo que sí. La primera referencia. El primer profeta, creo que es Abraham. Podría ser. Creo que es Abraham, si no me equivoco. Y entonces, como que habla a través de él o Moisés, no, es que no, ahora mismo no caigo. No lo sé. Pero bueno, básicamente a través de varios profetas, como que elija un pueblo, que son que es Israel, no el Israel político de hoy en día. No el Israel de hoy, porque aún el otro día estuvimos en clase de teología y nos dijeron que aquellos judíos no tienen nada que ver con los judíos actuales. Se acabaron en el año 70 después de Cristo, quiero decir que... Pero bueno, en cualquier caso, elija un pueblo que va a ser la luz, que va a ser la referencia, la guía para los demás pueblos de la tierra. Sí, porque en algún sitio tiene que nacer todo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que van pasando muchas cosas, hay muchas historias, como por ejemplo que el pueblo judío se ve esclavizado en Egipto. Sí, Dios los libera. Dios los libera a través de Moisés. Moisés abre el Mar Rojo. Y salen y escapan por ahí. Luego el maná, el desierto, un montón de historias. Hay mucha historia. Antes de eso estaba lo del Arca de Noé. También el Arca de Noé, cuando Dios ve que el mundo que no le está yendo como a él tal, entonces dice, bueno, pues el diluvio universal. Y entonces se salva solo la familia de Noé y una pareja de todas las especies de animales. Claro. Entonces, después de toda esta historia, básicamente llega un punto en el que, bueno, Dios está en el punto en el que hizo una primera alianza
con el pueblo judío de, vale, vosotros sois el pueblo elegido y tenéis que guiar a los demás para alcanzar la salvación. No he elegido porque momento, seáis más importantes, sino porque yo os he elegido para que empecéis ese trabajo. Esto es importante reseñarlo porque aún hoy en día vemos que hay bastante duda con este tema. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto, pasan muchísimas cosas entre medio, obviamente, pero nace Jesús. ¿Y por qué? Porque Dios Padre, a través de la Virgen María, pues, María engendra un hijo que no tiene padre, o sea, padre físico me refiero, y desde el principio ya tiene una divinidad, y ellos lo saben porque, o sea, María lo sabe porque un ángel, el ángel Gabriel se lo dice, y entonces se le dice que vas a tener, pues, no sé cómo le dice la frase exactamente, pero bueno, le dice que va a tener el regalo más grande que tal, vale. Nace Jesús. Al principio vive una vida muy normal, dentro de que hace cosas como guays y muy curiosas, como que de pequeño se va a un templo. Todo esto hay que decir que María estaba en ese momento desposada, que lo que quiere decir ahora es comprometida, o sea que se iba a casar con José, que era un hombre que era más mayor que ella y que era carpintero. Entonces Jesús vive una vida normal de un niño de aldea siendo carpintero con su padre adoptivo. Claro. Una vida muy, muy normal, no es nada, muy humilde, no es nada muy reseñable. Anónima. Más allá de que, por ejemplo, eso tiene una historia muy famosa, que es que cuando el muy pequeño se pierde en unas calles de Egipto, si no me equivoco. Cuando fueron él tenía 12 años y estaban celebrando la Pascua, creo que era en Jerusalén. O en Jerusalén. Sí, y entonces se queda perdido. Sí, él se pierde y los padres se agobian un montón, tanto José como María, y de repente lo encuentran en un templo, pues como casi que predicando. Sí. A otra gente y mucho más mayor y claro, todo el mundo flipando y tal. Pues esos son como los comienzos de Jesús, y luego tiene una vida anónima en la que lo que se cree es que él tuvo una vida de contemplación, de desarrollar su fe como humano, en la que convivía, o sea, al final en su cuerpo convivía el Jesucristo humano, totalmente humano, con el Jesucristo divino. Entonces, bueno, él tuvo que ir descubriendo eso también, y a los 30 años... Tiene como un predecesor que es su primo Juan, que será San Juan Bautista. Sí, su primo. Y es como quien lo van anunciando. Yo no soy el Mesías, detrás de mí viene alguien, pero necesitáis que andes a alguien que es como más humano, porque él era totalmente humano. Sí que es verdad que era un poco milagroso, porque Juan Bautista era el primo de Jesús, para que no tengan ni idea de esto. Y sus padres, Zacarías e Isabel, que Isabel era prima de María, lo tuvieron cuando ya eran dos adultos muy mayores, quiero decir, lo cual era ya bastante milagroso. Eran infértiles, y entonces ella con 60 años o no sé cuántos, pues tuvieron a Juan Bautista. Era milagroso, pero no era Jesús. Claro. ¿Qué pasa entonces? Que bueno, básicamente empieza su ministerio, empieza a dar... A salir por ahí, a exponerse públicamente. A exponerse. Y se empiezan a recoger todos estos milagros, empieza a formar su grupo de discípulos, y todo llega a un punto en el que, bueno, pues molesta mucho a la autoridad política y religiosa de ese momento, que eran los fariseos, que básicamente es una escisión de los judíos. Ahí, sí, los judíos... No, pero déjame terminar un segundito. Ahí es donde empieza la escisión de lo que antes eran los judíos y lo que son ahora. Es decir, de los fariseos, de los que empiezan con todo el tema de prácticas ocultas, también hacen cosas como muy raras. Ahí es cuando se empiezan a distanciar ellos mismos incluso. Sí, nos lo explicó el sacerdote el otro día, que los judíos en ese momento estaban muy disgregados, había muchos grupos. Claro. Y entonces esa autoridad, pues al final le molestó mucho el tema de Jesús, pues como una persona desafiaba ese status quo que había en ese momento, ¿no? De pues esto tiene que hacer todas estas millones de reglas que hay, que en el sábado, porque es el sabbat, entonces no se puede hacer esto, lo otro. ¿Y qué pasa? Que ahí, bueno, a través de un complot en el que Jesús no cometió ningún crimen, obviamente, pero consiguen que, como un poco amenazando, sino de montar una revuelta, que eso es lo último que quería el Imperio Romano. Sobre todo Poncio Pilato, que era como el responsable de esa zona. De esa zona, sí. Lo que hacen es, pues le piden a Roma que lo crucifique, porque ellos no lo podían hacer porque estaban en la Pascua judía, entonces ellos no podían matar a nadie
Ellos en general no tenían potestad, no tenían potestad de pero matar. mucho menos en Pascua, ¿no? Entonces lo que hacen es como que no es la Pascua cristiana de ahora. No, es la Pascua judía que rememora el paso de Moisés. El paso de Israel escapando de Egipto. Y lo crucifican. Y aquí, después de toda esta historia, que es a lo que iba desde el principio con todo esto, no era por contarla en sí, sino porque, y obviamente me he dejado mucho de por medio, sino que aquí es cuando, y por eso hay una imagen muy famosa en la película de La Pasión de Cristo. Que le recomendamos a la gente. Sí, que le recomendamos a todo el mundo que se la vea, porque la verdad que es muy impresionante. Sí. Impresionante en el puro sentido de la palabra, de que te impresiona mucho. Sí. Pero realmente es una cosa que merece la pena porque ves realmente el dolor, el sufrimiento que vivió. Y Jesús, por eso se dice en las oraciones más famosas, una de las oraciones más famosas es la plegaria eucarística, creo que se llama, que lo vimos el otro día ahí en teología. Sí, las plegarias eucarísticas que son una parte habla de en su pasión voluntariamente aceptada. Él primero duda un poco, justo en la noche en la que le van a detener, él está pues muy agobiado en el Monte de los Olivos, está hablando con Dios, rezando, intentando rezándole a Dios de Padre. Si fuera posible hacerlo de otra manera esto. Líbrame de este cáliz, o sea, no me hagas beber de este cáliz, por decirlo así. Sí. Eso es una de las frases que decía. Y al final lo acepta. Y voluntariamente acepta esa pasión, ese sacrificio. ¿Y por qué? Y aquí es la clave, que es lo que iba con todo lo anterior. Si el mundo fuera justo y Jesús no hubiera hecho eso, todos estaríamos totalmente condenados al infierno, a la mínima que hiciéramos un pecado, porque no hay forma de salvarte. ¿Me explico? Y sobre todo porque el amor, con mayúsculas, que es Dios, no se había engendrado todavía. Claro. Entonces era inaccesible para nosotros poder imitarlo, claro. Poder saber por dónde buscarlo. No teníamos el camino. Teníamos la verdad y la vida, pero sin el camino. Por eso cuando ya Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro. Pero sin ese camino... Exacto. Entonces lo que pasa es que ahí, con ese sacrificio, que es que suena... o sea, que a mí siempre me sonó como muy raro, pero a medida que fue pasando el tiempo lo entendí. Él redime a la humanidad del pecado y lo único que tienes que hacer es seguirle a Él, que es equivalente a tratar a los demás con amor. Creer en Él, creer en Jesús. Jesús al final, que eso es una cosa que hasta muchos cristianos no entienden. Jesús, o sea, está la Trinidad, obviamente, pero Jesús es la vía o el camino hacia Dios Padre. No es... O sea, quiero decir, Jesús como tal, por eso la gente, por ejemplo, entra a la misa y se arrodilla delante de Jesús. Delante de Jesús, o sea, de la cruz como tal, no te deberías arrodillar porque al final es un ser humano que tenía divinidad, obviamente, y por eso creo en él. Pero ¿Y de cuándo me arrodillo? Pues nos arrodillamos, para hacer un paréntesis, nos arrodillamos delante del Santísimo, que es como donde se guarda la hostia consagrada que comulgamos, o el vino también, que es lo que sí que representa a Dios como tal. Exacto. Pero en la cruz Jesús es un humano, porque si no hubiera sido humano no habría muerto y murió. Exacto. Muy resumidamente es eso y creo que lo hemos explicado bastante bien. Entonces, ahí, en ese momento, justo cuando muere, en la Pasión de Cristo, se ve como el mal, como Satán. En la película, en el infierno. Dices. Sí, está en la película, está en el infierno gritando y lamentándose de los pelos, porque ya no tiene ese poder sobre los humanos. El único poder que tiene Satán a partir de ese momento, el mal, es el único, es tentar, engañar, mentir, pero no te hacer que tú te autoengañes, pero no puede hacerte el mal como tal. Y eso, ahí es bien el cambio. Y lo único que pide a cambio a Jesús es que lo sigas a Él. Y aquí es muy clave lo de las palabras y lo pueden preguntar a ChatGPT porque en este sentido, a nivel como teológico, le puedes hacer preguntas como muy... Sí, pero como tiene acceso a muchas bases de datos y libros y demás. Preguntas como muy certeras, ¿no? Y muy específicas. Vale, yo le pregunté el otro día, ¿Jesús dijo en algún momento que lo adorasen? Porque es una cosa como que se sobreentiende, ¿no? Pues no. Él nunca dijo que lo adorasen. Él lo único que habló es deja tus cosas y sígueme. Seguirme no quiere decir a adorarme. Las primeras como
la primera constancia que hay de personas adorando a Jesús como tal, a la persona, vienen después, vienen en la resurrección, a partir de la resurrección. Son los discípulos, a partir de la resurrección, de ver a Jesús resucitado. Sí, porque ellos hemos de decir que lo vieron en carne y hueso. En carne y hueso y son testimonios. No es una resucitación. Porque yo creo que mucha gente que no. Bueno, incluso igual algún cristiano que tampoco lo tiene claro. Igual se imagina la resurrección como Dios, o sea, como Jesús que baja, rollo envuelto en una luz y todo de blanco y tal, y es etéreo. No. Jesús, rollo, se aparece físicamente. De hecho, hay una historia muy, muy famosa que estaban todos los discípulos reunidos, pero en ese momento, por lo que sea, no estaba Tomás. Pues estaba, no sé dónde estaba. Sí. Y entonces cuando se lo contaron, dice, pues yo no me lo creo, yo tendría que meter la mano en el agujero del costado y en las llagas para yo fiarme de que esa persona que entró aquí a casa era Jesús. Entonces Jesús, de ahí a unos días, vuelve, le dice, Tomás, mira, mete la mano en mi costado. Y efectivamente se le echa al suelo y dice, y perdón, porque no creí, tal y cual. Pero bueno. Claro, y sí, esa historia es bastante famosa y sobre todo que a partir de ahí, al ver esa divinidad, porque al final, por mucho que ellos vieran que hacía milagros, tampoco veían una cosa realmente. Seguían viendo que era humano, que dormía, que hacía comía, cosas, que comía, que hacía cosas humanas. Que se enfadaba. Claro. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, ahí es cuando lo adoraron como si fuera Dios. Y ahí está la primera mala interpretación de Jesús. Está ahí realmente. O sea, él en ningún momento dijo, worshipéenme, ¿sabes? No, sin embargo, él sí que es claro cuando le dice, no, y quédate con nosotros, porque ya estás con nosotros, pues es Dios con nosotros. Y les dice, no, yo debo subir al Padre. Yo no me voy a quedar aquí, yo debo subir al Padre y os mandaré a alguien o algo, que luego es el Espíritu Santo, se le llama Paráclito porque es como, bueno, permanente, que os ayudará mientras yo no esté a llegar al Padre. El objetivo es ser uno con esa conciencia universal, con ese amor universal que es Dios a través de mí y gracias al Espíritu Santo. Pero yo no soy Dios. Claro. O sea, soy Dios. No soy Dios, pero yo no soy el a quien debéis adorar. Claro. Porque yo mismo me he arrodillado en el templo, yo mismo he adorado al Padre. Sí, entonces... es tan simple porque si él fuera Dios tal cual, Dios Padre, por eso está la Trinidad realmente, porque si no... Porque es necesaria para entender el misterio. El misterio es así porque... Claro, es una representación humana al final, o la Trinidad, porque no tiene un sentido lógico. Para nuestra lógica humana. No, eso para empezar, pero sobre todo no se tiene sentido lógico el hecho de que si Jesús es Dios, ¿por qué le va a rezar a nadie? Yeah. Él lo que diría es soy Dios. ¿Y por qué nunca lo dijo específicamente? Nunca dijo soy Dios. Nunca. Dijo de Son of Man, o sea, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Pero no en ningún el camino, la verdad y la vida. Pero en ningún caso dijo el Hijo de Dios. Entonces hay que tomar las cosas. Obviamente todo se interpreta y todo hay que dar una vuelta, pero intentar mantenerse lo más fiel posible al original. Al mensaje original, porque si no, al final es el juego del teléfono, el roto, ¿sabes? Sí, como del teléfono escacharra. Sí, que es como que yo te digo una cosa a ti, tú la repites un poquito peor, el otro la repite un poquito peor. O a alguien no le gusta, es que yo no... Claro. Esto es muy complicado lo que dijo, pues yo prefiero así. Sí. ¿Cuántas corrientes religiosas hay que vienen de, a mí esta parte no me gustó, la chapodamos, la quitamos o la cambio yo como quiera? Claro, pues y al final, ¿qué pasa? Que llegas a un punto en el que yo lo veo hoy, que digo, qué irónico, que hoy en día tienes a ciertas personas de la iglesia, no todas obviamente, ni mucho menos, que son el calco tal cual de esos fariseos de esa época. Tal cual. En plan, es que no cambia nada, más allá de que a lo mejor no matarían a alguien por no creer, yo qué sé. El caso es que son el calco en cuanto a que son juiciosos, claro. Son malintencionados, intentan tener poder político. Es que lo del juicio... Sí, o que ponen en una balanza pues por encima las normas o la superioridad moral por encima de la fe verdadera, el amor, bueno, todo eso. Claro, y mismo el otro día estuvimos, por ejemplo, en misa aquí cerca de nuestra casa, y claro, tú puedes decir que ahí vienen estas interpretaciones que digo yo que son que hacen mucho daño. Si yo te digo, eres pecadora, quiere decir, o sea, por naturaleza, quiere decir, es equivalente a
¿Eres mala por naturaleza? Yo creo que no. No, obviamente no. O sea, no tiene nada que ver. Ser malo por naturaleza conlleva otras muchas implicaciones. Ser pecador quiere decir, por naturaleza, no es que yo soy malo por naturaleza, quiere decir que tengo tendencias a actuar de X manera que me alejan de Dios. No, ni siquiera ya por un concepto de moral en sí, sino por un concepto de que simplemente me De la alejan naturaleza de Dios. propia del ser Me humano. alejan de Dios. Entonces, el otro día, el cura que estaba allí dando la misa dice... En la homilía, sí. Dice, no, porque somos malos. Todos somos malos. Todos somos malos. Y digo, tío, Y claro, te quedas un poco... o sea, es que estás malinterpretando todo mucho, ¿sabes? Y tú que eres súper... Y vas con ese dedo, ese juicio... Y bueno, tampoco vamos a contar el detalle de la confesión, No, pero no, porque... sí, por ejemplo, lo que nos pasó, que no, pues tuvimos una confesión, tanto María como yo, y tuvo una forma de actuar tan juiciosa y tan señalante y tan tal, que es como, tío, al final es como si tú... Bueno, y curiosamente con lo que yo le dije... Sí, o sea, no se puede... lo que se cuenta en confesión es secreto de confesión, Claro. evidentemente, pero lo que yo le comentaba, no os vayáis a pensar que es... Un crimen de guerra. Un gran pecado, No. ni nada, ni siquiera relacionado con nada grave, ni siquiera de acto o de intención mía. Claro. Simplemente un detalle litúrgico casi, por así decirlo. No Sí. sé cómo explicarlo. No, pero sí. y él ya estaba pues, apuntado con el dedo, porque eso es pecado No, de bueno, muerte. Y no eso sé quiere... qué. No, sí, no, porque eso es pecado mortal y no sé qué. No, porque eso quiere decir que tú ese día buscaste otra cosa en vez de la de Dios. Digo, no. No, Estaba eso no, porque lo ya digas, diciendo, jolines, yo creo que no. porque lo digas tú, y luego, aparte, que curiosamente, cuando yo le dije lo mío, que a efectos prácticos, si lo interpretases de forma como muy literal, podrías pensar hasta que es peor que O sea, tu que- pecado en este caso que, sí, el mío. que el tuyo. Él, yo no veo, o sea, como que no veo nada malo. Y entonces digo, joder, qué curioso, o sea, qué curioso. Yo voy a otro cura y seguro que me dice que eso es lo peor del mundo, o voy a otro cura y Porque me al dice, final bueno, no pasa nada. es un intermediario Claro. humano. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que está bien que sea un intermediario humano, pero el problema Es necesario que sea un es intermediario necesario, humano. y es importante que haya curas, y es importante que haya una iglesia, obviamente. Yo eso no lo discuto en ningún caso, pero lo que sí que es importante tener la conciencia de hasta qué punto estamos siendo fieles, hasta qué punto tiene esa autoridad como incontestable, ¿sabes? Como que incontestable de yo digo esto. A mí fue lo que te Y, dije no, que y me espera, dio... y sobre todo que digo, coño, que es que esto hace daño. O sea, es que tienes una responsabilidad muy grande siendo cura, porque... Sí. la Porque hay vie- niños la- también claro, en hay misa niños. y se escuchan que alguien que está ahí hablando para todos, él no ve que sea... O sea, él ve que hay una persona con un micro que está delante de todos y que en principio eso, la mente del niño lo asocia con que es alguien importante. Y como todo el mundo está escuchando y mirando para él, lo que dice Sí. es importante y tiene razón. Y de repente ese señor, esa persona le está diciendo todos somos malos. Pues el niño, yo qué sé. No, y, ¿Cómo? y por eso se crean estas concepciones y estas ideas de la moral, que al final, tristemente, porque obviamente Jesucristo no era así, ni mucho menos, es otra cosa. Ni muchos de los miembros de la iglesia hoy en día son así. Claro, pero ¿cuál es el prototipo de familia católica? Personas Al menos el que juiciosas, entiende la gente, claro. Personas juiciosas, personas que se creen mejor que los demás, personas que luego encima, precisamente por querer ser mejor O que los demás, hipócritas quizás. muy hipócritas, Claro. se piensa, van a las misas como un acto social, no va a quedar bien, el bienquedismo está muy presente todo el rato, rollo, mi familia que somos todos buenísimos y todos vamos a misa y luego nos estamos gritando en casa, ese tipo de cosas, o peor, insultando a otras personas, o nos metemos con otras personas muy fuertemente, que al final, pues una frase que me decías tú, que creo que concluye un poco mi punto, es que muchas de las personas que se consideran cristianas y católicas odiarían a Jesús. O sea, es que les caería fatal. Les caería muy mal. Es verdad. O sea, seguramente si tuvieran que si fueran sus vecinos, si tuvieran que convivir con él en el mismo barrio, lo señalarían y dirían, mira, ese que va con no sé quién y que va ahora a cenar no sé cuántos y estamos en sábado y es por la noche y está caminando y por no sé dónde. Seguramente lo juzgarían, claro que sí. Me da pena lo que decías tú del sacerdote este, ya para cerrar con mi punto, porque a mí lo que más pena me dio de cómo hablo
fue que yo sentí que hablaba desde el miedo. Claro. Y desde la culpa. No sentí que hablara desde el amor. Desde el amor. Que no es lo que me suele pasar, quiero decir, normalmente, y gracias a Dios que muchas veces pues lo que escucho y lo que veo cuando voy a misa o lo que sea es otra cosa, y es un discurso de amor, de intentar comprender al Señor desde la humildad de que yo soy sacerdote, represento a Jesús aquí, pero soy un hombre igual y soy pecador igual. Mismo por añadir como un comentario así breve a eso que acabas de decir, eso para mí lo ejemplifica o lo personifica muy bien, ese concepto de un cura muy bueno y que realmente evangeliza y que realmente da a conocer el mensaje de Cristo. Es Alberto, el cura que nos casó. Es el sacerdote que nos casó, sí. Que fue el jefe hizo de más María. Cosas por nosotros, pero también nos hizo casó. muchas más cosas por nosotros, sí. Pues él estaba en la fiesta de nuestra boda bailando como si nada. Amigos míos que nunca han pisado una iglesia vestido en la vida. De sacerdote, eso sí, en todo momento. El vestido con el alzacuellos y tal. Y colegas míos hablándoles de la confianza más pura y con cosas que sé que millones, o sea, un montón de otras personas se hubieran tomado como, mira esto que me está diciendo, no sé qué. Sí. Y colegas míos diciéndole preguntas en plan, o sea, como muy directas, muy sin filtro. Es que yo me drogo cuando hago no sé qué. Porque tenemos en contexto gente de 22, 23 años en la fiesta de la boda de su primer amigo que se casa. O sea, sí, que es muy inusual porque tengo 23 años. Ese es el contexto, sí. Ellos estaban muy descontextualizados y como una cosa muy random, muy nueva y sí. muy tal. Entonces, pues visto lo visto, ellos se quedaron flipando y todos decían, joder, pues tal. Que Alberto tal, cura tal y no sé yo qué. Yo que pensaba que los curas no sé qué. Claro. Otra persona que lo hace muy bien también es Fran, que es amigo nuestro, que tiene nuestra edad. Sí. Y él está a punto de ser sacerdote también, ahora en mayo del próximo año que viene. Y está estudiando para eso y tal. Y él pues tiene esa forma de actuar, de ser con los demás, de todo el rato estar al servicio, que eso es al final lo que tendría que hacer un sacerdote. No tienes otra cosa que hacer. No, tampoco. Y él cuando... tu vida la dedicas a eso, entonces... Deberías dedicarla a los demás. De hecho, cuando Jesús instituye lo que es el sacerdocio, que es no sé si mucha gente lo sabe, pero es el Jueves Santo, en la noche de la última cena, ahí es cuando él instituye lo que ahora entendemos como qué hace un sacerdote. Sí. El sacerdote reparte la comunión, comparte la mesa con los demás y está al servicio de los demás, porque Jesús se arrodilló y le lavó los pies a los discípulos, cosa que los volvió locos, rollo, ¿qué haces, maestro, arrodillado, sirviéndonos? Y dice, no, es que así debéis ser vosotros con los que vayáis conociendo, servirlos. Es que entonces lo ejemplifica muy bien, Fran. Claro, y estar siempre pendiente, siempre de cómo puede ayudar, de cómo tal, y desde una forma genuina, porque al final, a pesar de que él no es Jesucristo, él es un ser humano que también hace cosas mal, peca como todos, pecamos de egoísmo alguna vez, de lo que sea, pero como tiene esa fe, dedica su vida totalmente al servicio, y que pueda hacerlo mejor o peor, bueno, como cualquier ser humano, sí, claro. pero lo intenta, ¿sabes? Y ese intento se nota mucho y creo que es lo que tendría que ser. Y tristemente muchas veces no lo es, pero bueno, es un tema que ya como así introductorio de todo este podcast creo que deja más o menos claras nuestras posturas. Y por ir cerrando ya... Sí, porque si no podríamos estar aquí. Sí, no podríamos estar mucho más. Y que espero que, bueno, sé, que les haya gustado este nuevo formato. Y que, bueno, de verdad que creo que se van a quedar flipando cuando realmente salga a la luz todo lo que estamos haciendo. Sí. Y el proyecto que estamos montando va a ser una locura. O sea, realmente en todos los sentidos. Y tenemos muchísimas ganas de poder compartirlo. Y bueno, a todas estas que no nos hemos... O sea, a mí me conocen, pero estamos llegando al final del podcast y ni siquiera nos hemos presentado. O sea, yo soy Manuel y, bueno, a mí sí me habéis visto la cara y tal porque, bueno, estamos en el canal de Manifiesto y al final, sobre todo en YouTube, no tanto en Instagram, bueno, en Instagram sale más Nico también, pero en YouTube sobre todo he salido prácticamente yo solo. Entonces a mí me conocerán un poco más. Pero bueno, preséntate tú, por terminar. Normalmente es al revés, se empieza presentando. No pasa nada, yo pero bueno. Me llamo María y ¿qué más se dice en una presentación? Lo que haces, pero bueno, al final yo tampoco dije lo que hacía, o sea, al final, o sea, estamos... Lo que más hacemos realmente es hablar. Sí.
Si yo llegara, o sea, yo cuando llego a mi cama, si me tengo que preguntar, bueno, ¿y qué me has hecho hoy? Hablar. Pues sí. Entonces, como hablamos tanto, pues mira, por lo menos así lo comentamos, lo compartimos. Igual a alguien le sirve, ojalá le sirva a mucha gente. Seguro que sí. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.